Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. ¿Quizás cambies de opinión?, preguntó Marco. Un joven yacía en una enorme cama doble y miraba a su esposa con una sonrisa. Se convirtieron en cónyuges no hace mucho tiempo. Melanie fue su amor a primera vista. La vio una sola vez y no pudo sacárselo de la cabeza. La rubia alta y esbelta era de una familia sencilla, no tenía absolutamente ninguna ambición. La madre de la niña trabajaba como enfermera, por lo que Melanie tenía el amor por la medicina en la sangre. Sabía desde el primer grado en que se convertiría cuando creciera. Y así sucedió. Ella creció, se mudó de su pueblo natal a la ciudad y conoció al apuesto Marcus. Melanie entonces estaba haciendo una pasantía en un hospital local. En traumatología, Marcus fue llevado en una ambulancia. El tipo resbaló, cayó, tenía una fractura abierta en la pierna. Marcus se desmayó varias veces de camino al hospital. Se sometió a una cirugía de emergencia. Cuando Marcus se despertó, Melanie fue la primera persona que vio. Creí ver un ángel. Morí, fui al cielo, pero ¿qué pasa con todos mis pecados?, preguntó con toda seriedad. Melanie le sonrió. Ya había visto pacientes después de la anestesia y no había oído nada parecido. Todos tus pecados han sido perdonados, ahora todo estará bien contigo, dijo. Después de eso, un médico se acercó y le dijo a Marcus que, en la mayoría de los casos, los pacientes no mueren por una pierna rota, incluso por una tan grave. Marcus se enamoró de una enfermera que lo trató como de la familia. Ella era diferente del resto, porque no solo ayudaba al médico a tratar, sino que podía bromear, animar. Cuando entró en la habitación, inmediatamente se volvió 2 grados más cálida y mucho más luminosa. Esto fue notado por todos los pacientes. Desde entonces, han pasado varios años, su relación ha sido fluida sin una pelea de despedida. Los padres de Marcus eran hombres de negocios adinerados. Todos en la ciudad los conocían, excepto la recién mudada Melanie. Ella no tenía idea sobre el bienestar de la familia Marcus, por lo que sabía con seguridad que su relación no tenía base material. Los padres del chico miraron de cerca a la niña, pero rápidamente se dieron cuenta de que era completamente inocente. La propia Melanie se ofreció a salvar a todos de la molestia de la boda y solo firmó cuando Marcus le propuso matrimonio. A su vez, cuando Melanie quedó embarazada, Marcus comenzó a ofrecerle dejar el hospital. Hubo muchas desventajas, el trabajo estaba nervioso, al principio se tomó todo en serio. Sin embargo, la niña se negó cada vez. Incluso cuando llegué a casa llorando. Con el inicio del embarazo, Marcus comenzó a protegerla, como si fuera un jarrón de cristal. Melanie tuvo que tirar de él hacia atrás. Pero lo hizo con cuidado, para no ante los sentimientos de una persona que solo se preocupaba por ella. Ya te ofreciste. Ya consideré tu oferta y decidí que no quería irme. En nuestro hospital trabajan cirujanos de primera y ya me he acostumbrado al departamento. ¿Qué hay de su enfermera jefe? Es Mayna la que te impulsará, y cualquier cosa puede pasar. Melanie sonrió con indulgencia. Por ejemplo. Pero Melanie no me obliga a decirlo en voz alta. Incluso escucho esas palabras, no quiero, déjame llevarte a una clínica con el amigo de tu padre, el señor Jacobsen. Es un gran cirujano. Tú harás lo mismo, obtendrás el doble y sin problemas. Melanie se sentó en el borde de la cama. Estaba lista para ir a trabajar. Llevaba un traje gris, una camiseta blanca, ceniceros largos, el pelo recogido en una cola de caballo. Todo estará bien. Y un malvado no es una razón para cambiar de trabajo. Todo me conviene. Y no te preocupes, así que necesitas nervios fuertes. Hasta que nazca el bebé, no hay nada de qué preocuparse. Ahí es cuando nace el problema, habrá tanto que será suficiente para 10 personas. Disfruta de los últimos meses tranquilos y tranquilos.
Ella besó la parte superior de su cabeza y se fue al trabajo. Allí la jefa de enfermeras, la señora Amanda Kowalski, la fulminó con la mirada. Era una mujer regordeta de unos 50 años con una cabeza semicalva, en la que el cabello de los sobrevivientes de la tapicería química estaba rizado, creando pequeños rollos, pero la cabeza calva aún brillaba. ¿Ha venido?, preguntó Amanda con sarcasmo. Hola. Vino, por supuesto, hoy es mi turno. La última vez también fue tuya. Solo que ahora tenía que sacar a la niña de vacaciones por ti, recordó. Melanie suspiró, se puso ropa de trabajo. La última vez que tuve un examen de rutina. Después de todo, le advertí de antemano que si hace esto en nuestro hospital, lo revisaría aquí. Y tuve que ir al otro extremo de la ciudad. Por cierto, mi esposo y yo nos enteramos que tendremos un niño, Melanie sonrió. Intentos inútiles de construir una relación con la enfermera jefe. Felicitó con reserva a su colega y se fue a gritarle a la nueva enfermera. Que todo el tiempo obtuve de ella. Cuanto más débil era el empleado, más voluntariamente se acercaban a él aquellos a quienes les gustaba hacerse valer a expensas de los demás. La señora Kowalski era una mujer profundamente infeliz. Su marido la dejó por otra. Encontrado más joven. Los niños crecieron y se mudaron. Estaba sola y triste. Era apreciada en el trabajo. Ya que la señora Kowalski vivía exclusivamente de su trabajo. No tenía nada más en su vida, excepto 4 gatos que la esperaban fielmente en casa. Se rumoreaba en el hospital que tenía muchos más gatos. Pero la propia Amanda admitió la existencia de solo 4 mascotas y un enorme acuario con peces. Cuando se fue el turno de día, Melanie se quedó sola en el departamento. El cirujano de turno, como siempre, era un profesional en su campo, pero a menudo maltratado. Podría haber realizado la operación incluso estando borracho, pero no se le permitió trabajar en ese estado. Melanie ya conocía esta característica de él y siempre trató de encubrirlo. Una vez, este cirujano la defendió ante la señora Kowalski y defendió su derecho a trabajar en el departamento. La enfermera jefe había estado tratando de expulsar a Melanie desde que estaba en residencia. Melanie se quedará, dijo el cirujano, podría reemplazarte a ti, Amanda y a mí, si estudiara. La niña es responsable, meticulosamente dedicada a la medicina. Dichos marcos no están dispersos. Era cerca de la medianoche cuando una mujer ingresó al departamento. Melanie la vio en la sala de espera. No había lugar para vivir en él. La desconocida recibió una fuerte paliza o tuvo un accidente. Fue difícil de entender. Ayúdame por favor, ella suplicó. La víctima aparentaba unos 25 años con ropa paupérrima, de hombre, pantalón ancho y pelo tiroteado. Parece que estaba sin hogar. O se metió en una historia muy mala. Señora Cooper, una joven enfermera de la sala de emergencias, se volvió hacia Melanie, no tiene documentos. Ella no tiene hogar. Algo como eso. ¿Cómo lo recibiremos? Casi me despiden este mes cuando acepté a un paciente así. No les pagan por ellos. Melanie miró seriamente al joven talento en bata. La niña era tímida. Tenía miedo de decir demasiado. Nada, Katy, digamos que será bajo mi responsabilidad. Yo personalmente pagaré los costos del tratamiento, y si es necesario. Melanie tomó a la víctima bajo sus brazos y la condujo a su departamento. ¿Puedo llamar al señor Lien?, preguntó la enfermera, sabiendo que cuando está en el corral, no llama a nadie. Lo manejaré yo mismo primero. El señor Lien no está disponible actualmente. No hay necesidad de preocuparlo. Y no hay nada que no pueda hacer frente, Melanie sonrió, sosteniendo al vagabundo apenas vivo. La pusieron sobre la mesa. ¿Lo que le pasó?, preguntó Melanie, tratando las superficies heridas de su cara y cuello. Luchar. Me golpeaban con botellas. Atrapado en la historia, casi muere. Creo que tengo piezas en mi cabeza. Melanie vio sangre en su cabello y casi vomitó.
Necesitaba un cirujano. La herida era profunda. Posteriormente, se encontró la misma herida en la mano de la víctima. Los fragmentos sobresalían por todas partes, como si hubieran sido puestos allí deliberadamente. El paciente tenía una uña arrancada, un labio roto y una nariz rota. Era obvio. Melanie se puso a trabajar. Ella evaluó los daños, limpió, descontaminó y cosió todas las heridas, le dio analgésicos al paciente y le hizo radiografías ella misma. Testificó que la nariz no estaba rota. Después de 30 minutos, Melanie entró en la enfermería y se sentó en el sofá. El paciente se durmió. Melanie también se tumbó en un sofá estrecho durante 40 minutos. Incluso me las arreglé para tomar una siesta. Luego se sirvió café, se animó e ingresó los datos del paciente en la tarjeta, ya que solo dio su nombre, Emma. Melanie decidió hacer trampa y en lugar de sus datos anotó los suyos. Sin embargo, los problemas aún no se podían evitar. ¿Te gustaría explicarme por casualidad por qué viniste a nosotros ayer con numerosas heridas y hoy la sala está vacía? No, se acabaron las vitaminas, los vendajes, las toallitas, los antibióticos. ¿Cómo lo explicas?, le preguntó el médico jefe. La señora Kowalski se hizo cargo temprano en la mañana. La enfermera de admisiones no podía quedarse callada sobre la mujer sin hogar que había llegado. Rápidamente descubrió que estaba desaparecida y fue a escribir un informe para el médico jefe. Melanie no se sorprendió en absoluto. La mujer resultó gravemente herida. La ayudé. Por eso entré en medicina. El señor Torres para ayudar a la gente. Y no voy a disculparme. Ingresé mis datos. Que la cancelación sea, en mi opinión, la política. Puedes deducir de mi salario todo lo que le di conmigo cuando se fue. El médico jefe negó con la cabeza. La señora Kowalski, que estaba parada en la esquina de la oficina, miró a Melanie con disgusto. Por supuesto, actuó de acuerdo a su conciencia, pero comprenda que no podemos salvar a todos los desamparados. De acuerdo con nuestra política médica, la recepción se realiza con estricta responsabilidad, razonó. ¿Todavía tienes un juramento médico?, agregó Melanie. El señor Torres envió a la enfermera jefe al lugar de trabajo, y cuando salió de la oficina, rompió su informe. Melanie, esta es la primera y última vez. Sabes, Liam y yo somos buenos amigos. Servimos juntos, estudiamos juntos y trabajamos juntos. Te elogió mucho. Pero incluso él entiende que los requisitos modernos han sido durante mucho tiempo contrarios a la medicina. Pronto el juramento del médico se eliminará de la vida cotidiana. Me dijeron que le hiciste una radiografía. ¿Qué hay ahí? Melanie asintió. Estructuras óseas sin cambios. La nariz no está rota, está reforzada con un tabique, pero esto, al parecer, ya es fisiología o sinusitis crónica. Tuve que coser yo mismo. Sí, había muchos fragmentos. Hice todo. Lev Borisevich me enseñó. Lo hice. El médico jefe sonrió. Pero ve y dile a la señora Kowalski que te di una buena regañina. Melanie agradeció al médico jefe por su comprensión y fue a prepararse para volver a casa. Le juró a la señora Kowalski que seguiría pensando con la cabeza y haría todo como debía ser. Quedó satisfecha consigo misma. Pero, aparentemente, estaba molesta porque Melanie no fue despedida. La niña llegó a casa y se acostó en la cama. El hambre terrible de la mujer embarazada la obligó a comer primero, para luego sumergirse en un sueño de 4 horas. Entonces Marcus llegó a casa. Se acostó a su lado y abrazó a su esposa. ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo están tú y el bebé aquí sin mí?, preguntó, sintiendo a Melanie tirándose dulcemente a sus brazos. Todo está bien. Su esposa, por cierto, salvó una vida hoy. Cierto, casi salí volando del trabajo, pero valió la pena. Melanie le contó brevemente toda la historia de su aventura nocturna. ¿Por qué Emma no se quedó?, preguntó Antón. Ella misma vino a la habitación de mi hermana,
me dio las gracias, dijo que estaba mucho mejor. Incluso me pidió que me tomara una foto con ella. Ella me preguntó mi nombre. Y prometió encontrarme en la red social tan pronto como comprara su celular en la casa de empeño y escribir una buena reseña. Ya publiqué una foto. Aquí mira. Melanie le estaba mostrando a Marcus una foto de una niña pálida y asustada. La esposa de la foto estaba, como siempre, deslumbrante. La leyenda debajo de la imagen decía: Emma, mejora pronto. Eres solo un milagro conmigo, dijo Anthony y besó a su esposa. Me siento mal por ella. Ella es de mi edad. Y sabes, también crecí en una familia pobre, pero ella tiene un destino muy triste. Emma creció en la pobreza. Toda su vida, él y su madre huyeron de un padre bebedor. Los golpeó hasta matarlos. Entonces ella perdió a su madre. Un día el golpe fue fatal. El padre fue enviado a prisión, pero fue liberado recientemente y continúa bebiendo. Nadie la ayudó en nada. Durante un tiempo vivió en la calle. Ella no tenía hogar, luego le gustó a un chico y se fue con él. Y resultó ser un proxeneta. Le lavaron el cerebro y la intimidaron durante mucho tiempo. Emma se escapó del primer cliente que le ordenaron atender. Por esto, la golpearon hasta casi matarla y la dejaron morir en la calle. Llegó al hospital por varias horas, perdió el conocimiento en el camino, la golpearon en alguna casa con pies, manos, botellas vacías y luego simplemente la tiraron por la ventana desde el segundo piso. Podría haber muerto, pero, gracias a Dios, todo salió bien. Marcus negó con la cabeza. ¿A dónde fue ella, si tal situación? ¿Tal vez deberíamos haberla traído a nuestra casa? La ayudaríamos a encontrar un trabajo. Le ofrecí, pero Emma se negó. Ella solo me pidió que pusiera esta foto y le dijera mi nombre para luego encontrarme y agradecerme. Ella preguntó dónde está mi perfil, cómo encontrarlo. Le sugerí que simplemente tomara mi teléfono, pero no quería. Hablaron largo rato del vagabundo. Marcus preparó la cena para su amada y la alimentó. Han pasado varios días. A Melanie le hacían a menudo una pregunta sobre el extraño de la foto. Y con tanto orgullo respondió que salvó la vida de esta niña. Fue entonces cuando Melanie se dio cuenta por primera vez de lo que más deseaba. A ella le gustaría ser doctora. Su madre le dijo desde el principio: conviértete en terapeuta. Pero Melanie se negó. Fue costoso y difícil. Obtendrá plazas financiadas por el Estado ahora, y el próximo año reprobará cualquier examen y volará. Porque ella no podría pagar esa educación. La Facultad de Medicina también tenía lugares comerciales económicos, pero el costo de la educación era asequible. Sin embargo, Melanie estudió tan bien que su madre nunca tuvo que pagar por ella. Melanie acababa de terminar su turno ese día y estaba de camino a casa. Recibió una llamada del padre de Marcus, el señor Mason Cooper. Melanie, dime, ¿qué es la chica que está contigo en la foto?, preguntó. Melanie se sorprendió por la atención prestada a esta foto. Este es mi paciente. ¿Qué?, preguntó Melanie. Se parece mucho a mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Emma, respondió Melanie. ¿Un apellido, un apellido? El señor Cooper estaba emocionado. ¿De verdad crees que esta es tu hermana?, preguntó Melanie. No dijo su apellido. Todavía no había ningún documento. Con ella, se metió en una historia muy mala. Melanie, ¿dónde estás? Voy por ti ahora, quiero hablar. ¿Estás ocupado?, preguntó el señor Mason. Media hora después, Melanie y su suegro estaban sentados en un café. Pidió fruta y jugo fresco para Melanie, aunque ella se negó. Comer, comer. Esto es lo que mi nieto necesita ahora. No sé con qué te está alimentando mi Marcus, sonrió. Melanie comió fruta y le contó sobre el paciente. ¿Por qué estás tan interesado? Mi hermana tenía una hija y se llamaba Emmanuel, pero Ruth solo la llamaba Emma.
Ella tiene un parecido sorprendente con Ruth. Casi me da un infarto cuando vi esta foto. Debemos encontrarla. Ella dijo que vive en algún lugar cerca de la estación. A menudo sucede allí, sin embargo, no sé por qué me dijo esto. Melanie se encogió de hombros. Está bien, gracias. Intentaré encontrarla. Si no puedo, tendré que conectar a mis conocidos de la policía. Marcarán sus datos biométricos y buscarán en la base de datos. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 22. Señor Cooper, era un hombre terco. La casa valoraba a su familia más que a nada en el mundo, pero, lamentablemente, perdió a casi todos sus seres queridos. Hubo una incautación de asaltantes, los bandidos derribaron su casa, solo sobrevivió el señor Cooper. Murieron sus padres y su abuelo. Por suerte, mi hermana mayor no estaba allí. Ella ya vivía separada con su esposo. Su marido también entró en el negocio y comenzaron a ser amenazados. Mamá dio a luz a Mason a una edad muy madura y aún era pequeño. Hay amenazas desde hace varios años. Enfrentamientos, guerra por territorio, por negocios. Cuando el esposo de la hermana mayor, David Freeman, se enteró de que todos estaban ordenados, como alguna vez habían recibido órdenes de toda la familia Cooper, huyeron por última vez. Mason habló con su hermana ese día de septiembre. Nos estamos escondiendo. Mi esposo llamó a un amigo del pueblo. Dijo que nos cubriría. Viviremos con él hasta que todo se calme. Un abrazo para ti, Mason. Espero verte pronto. Se despidieron sin saber que esta era su última conversación. Mason estaba cerca de su hermana, tenía miedo de que ella lo culpara por la muerte de sus padres. Pero ella apoyó a su hermano. Y después de su muerte, solo se volvieron más cercanos. Pero Mason también la perdió. Más tarde, cuando el propio señor Mason ya había entrado en el negocio, se divorció de su esposa. La mamá de Marcus dejó a su familia y se mudó a Canadá con su primer amor. Rara vez llamaba, pero siempre estaba muy alegre cuando le hablaban. Aparentemente, todo estaba bien con ella allí. La madre de Marcus creció allí y fue a la escuela allí. Quedan muchos amigos y parientes en Canadá. Siempre se sintió atraída allí, pero no se atrevió a irse mientras Marcus era pequeño. Mason hizo todo lo posible para que su esposa no necesitara nada. Pero ella no necesitaba dinero. Simplemente no encajaba. Se sintió atraída por su tierra natal. Melanie recordó a la madre de Marcus. Dejó a la familia justo en el momento en que se conocieron. El tipo estaba muy preocupado. Y solo Melanie lo ayudó a llegar a un acuerdo, dejar ir a su madre y desearle felicidad. Al final, lo principal es que ella está viva, sana y feliz. Y el resto es fácil de arreglar. El señor Mason Cooper encontró a Emma muy pronto. Melanie llegó a casa y vio que el paciente que había salvado estaba sentado en su casa. Se abrazaron. Esta es mi sobrina, dijo Mason Cooper con orgullo. Y ella dijo que según los documentos ella realmente era Emmanuel. Pero nadie la llamaba así en el pueblo donde creció. Ella solo conoce a su padre. Aún vive allí bebiendo y vicioso. Le hizo la vida insoportable y mató a su madre mientras estaba borracho. Tenemos que averiguarlo. Voy a ir allí y ver por mí mismo. Esperaba tanto que Ruth estuviera viva. Mi madre fue asesinada. Emma se encogió de hombros, comiendo dulces de un jarrón. Aparentemente, la niña tenía hambre cuando el señor Cooper la encontró en la calle. Le dijo a Melanie que la ayudaría de todos modos, aunque no fuera su sobrina. Simplemente porque le recordaba a su hermana y por sentimentalismo. Después de todo, su dinero es suficiente para ayudar a 1000 de estas niñas. A Melanie le gustó su iniciativa. Estaba sinceramente contenta de que él fuera a ayudar a una niña con un destino difícil. El viaje a la tumba de la madre de Emma dejó más preguntas que respuestas. La fotografía de la lápida que apareció ante Mason Cooper no era lo que esperaba ver. Pero fue, por un lado, incluso bueno.
Así que todavía había esperanza de que su hermana estuviera viva. ¿No es Ruth? Sí, te dije que el nombre de mi madre era Lala, dijo Emma confundida. Regresaron a la ciudad tarde en la noche y Emma pasó la noche en la casa de Cooper. Señor, él preparó un dormitorio para ella. Se alegró de que hubiera al menos alguien en la casa. La soledad torturó por completo a un anciano. Marcus y Melanie visitaron, pero nunca se quedaron a pasar la noche. Nunca pudo vivir solo después de que su esposa lo dejara. Al día siguiente, Melanie llevó a Emma de compras. El señor Mason Cooper le dio dinero para comprar todo lo que necesitaba. Un conjunto completo de ropa para toda ocasión. Incluso con las acciones, gastaron una fortuna. Emma estaba feliz. Ella no está nada mal. Y ella siempre quiso verse bien. Pero nunca hubo dinero para ello. Y entonces se sintió como Cenicienta. Emma reía, bromeaba y reía, sin darse cuenta de que Melanie estaba muy cansada. A Melanie le resultó difícil caminar durante tanto tiempo, y sin embargo, por la tarde le dijo a su nueva amiga que estaba cansada y que quería irse a casa. Está bien, iré contigo. No tengo más cosas. Lo compraré la próxima vez, dijo Emma. Además de un viaje al cementerio, los documentos de la niña fueron restaurados de la base de datos. Al verlos, el señor Cooper Sr. volvió a estar bastante perplejo. Indicó que la niña nació y se crió en el pueblo, pero la fecha de su nacimiento fue lo más cercana posible al cumpleaños de su sobrina. El mismo año y el mismo mes, pero todo decía que no era ella. Pero, ¿por qué, mirándola a los ojos, vio a su hermana? Para llegar al fondo de la verdad, Mason perdió los estribos en medio de la noche y fue a la dirección de registro de Emma. Detuvo el auto alrededor de la medianoche y golpeó fuertemente la ventana. Solo en su tercer golpe se escuchó una maldición en la casa, y pronto la puerta principal crujió. ¿Qué diablos necesitas para que me cambie mañana? Escuché desde allí. La frase fue decentemente sobre la elección y las palabrotas. Por lo cual quedó claro de inmediato que la persona, por decirlo suavemente, no estaba contenta con el invitado de la noche. Mi nombre es señor Mason Cooper. Vine a hablar de su hija. El hombre salió al porche. Tenía mucho sueño, pero ante la mención de su hija inmediatamente recobró el sentido. ¿Y Emma? Preguntó. Perdí a mi hermana Ruth. Ella y su esposo se escondían de los bandidos en los años 90. La niña era muy pequeña. Todos se han ido. ¿Emma es realmente tu hija? ¿Sabes algo al respecto? Vete a dormir, hombre. No había nada de eso. Ella es solo mi hija y eso es todo. Salir. Luego se bajó del auto el guardia de seguridad de Mason, a quien en ocasiones llevaba consigo a importantes negociaciones de solidez. El nombre del hombre bajo y de hombros anchos era Colin. En los 90, recibió una bala por Mason, y hasta ahora han sido camaradas cercanos. Mason le consiguió a Colin un guardia de seguridad en el mejor banco de la ciudad y personalmente pidió un buen salario para él. Y dado que era un cliente importante para este banco, él, por supuesto, se encontró a mitad de camino. Colin logró llegar al dueño de la casa antes de que cerrara la puerta, lo agarró por el cofre y lo arrastró dentro de la casa. De allí venían gritos, golpes y juramentos. Y Mason miró el cielo estrellado. No le importaba lo que Colin estaba haciendo para que el tipo grosero hablara. Señor Cooper, puede pasar. El dueño de la casa se alegra de recibirlo y gustosamente le dirá todo lo que desee. Colin sonrió. Más como un armario en el centro de las mesas que como una persona, entró Mason. El dueño de la casa se sentó en una silla y trató de detener la hemorragia nasal. Había vajilla en el suelo, pero en general estaba bastante limpia para ser la guarida solitaria de un exprisionero. ¿Quieres saber de esa familia? ¿Vinieron a mí? Sí. Sabía su destino. Aprendimos juntos. Fui testigo en su boda. Solo que no esperas que te complazca ahora, dijo el dueño de la casa golpeado, tratando de detener el sangrado.
Cooper señor giró la silla hacia atrás y se sentó en ella. Solo di la verdad. Esta es mi familia, mi hermana. David llamó y dijo que él y Ruth estaban en camino. Explicó la situación. Estaba solo entonces. Mi familia no estaba aquí, se fueron. Larga historia. En general, divergimos en ese momento, nunca vivimos bien y en armonía. Más al grano, lo corrigió Mason. Todos han llegado. Tenían una niña en sus brazos. Los padres asustados también estaban en pánico. Arreglé para todos, pasaron la noche. Y por la mañana mi amigo me llamó. Vivía en las afueras, vio que yo tenía invitados. Dijo que 3 enormes autos negros habían llegado al pueblo. Personas serias preguntaron por mis invitados. No les dijo, pero llamaron a todas las casas. Está claro que no hay secretos en el pueblo, y de todos modos los descubrirían. No sabía cómo salvarlos. Les ofreció sentarse en el sótano, pero dijeron que estas personas aún no se encontrarían, si fuera necesario, quemarían el pueblo. Se juntaron y quisieron irse por la orilla del río. Dije que sería más difícil para ellos con una hija. No tocarán al niño. No saben a quién se parece. Les quité a la niña y nunca los volví a ver. Cometieron un gran error al llevarse su coche. Pensado para jugar por delante de la curva. Estoy seguro de que en algún lugar a la salida del pueblo les esperaba un cuarto coche negro. No sé qué tipo de personas eran y qué pasó entre ellos. Pero estaba asustado. Por primera vez en mi vida, miré a los ojos a personas que habían venido a matar. Hicieron iniquidad y no temieron ni el juicio humano ni el de Dios. Cuando entraron a la casa, Emma lloró, les dije honestamente, tal como es, que 2 personas vinieron a mí, una pareja casada, mi amigo y su esposa, y se fueron por la mañana. Me golpearon, la casa fue registrada. Les rogué que no tocaran al niño y no lo hicieron. No sabían que ella era su hija. Después de dar vuelta a mi casa, se fueron, incluso abriendo los pisos para ver si había un cobertizo donde estaba el granero. Aquí es donde todo terminó. Vendí el caballo para pagar el juego. No quería regalar a la niña y decidí quedármela. Aún así, ella es la hija de mi mejor amigo. Le di un gran soborno y ella se convirtió en mía según los documentos. El nombre del niño era Emmanuel, especificó Mason. Sí, Emmanuel. Me quedé con el nombre que le dieron mis padres. Y su nombre era simplemente Emma. Ella no sabe nada, no dije. Al salir de la casa, Mason miró al cielo. Fueron en su auto, pero nunca lo encontraron. ¿Dónde están entonces, y qué pasó ese día? Si supiera lo terriblemente doloroso que sería vivir en este mundo, sin ti agarraría las armas e iría a disparar. Por ti, por tu familia. Sacudió la cabeza y se secó una lágrima. Colin se quedó inmóvil a la distancia. No subió, mostrando tacto. La solidaridad masculina estaba en acción. Mason negó con la cabeza y se subió al auto. Colin hizo lo mismo. Se fueron a casa, donde Mason Cooper cayó en un sueño profundo. Soñó con su hermana y que la había perdido. La llamó y la buscó por todos lados, pero no pudo encontrarla. Mason se despertó bañado en sudor frío, sacudió la cabeza y fue a la cocina. Un trago de whisky invariablemente lo ayudaba a salir de los malos sueños. Oh, no sabía que estabas despierto también, dijo Emma. Vamos. ¿Quieres una bebida?, preguntó sonriendo. Él la miró y se preguntó si era su sobrina o no. El mero hecho de que Emma le recordara tanto a su hermana era gracia de Dios. No, tú eres. Me ayuda con las pesadillas, explicó. Emma bebió un poco de agua y se fue. Y Mason se preguntó si debería contarlo todo. Ella tenía derecho a saber. Sin embargo, todo se decidió por sí mismo. Por la mañana, su padre la llamó y le dijo. Emma lloró y luego abrazó a Mason y le pidió que le contara sobre mamá y papá. Pasaron todo el día juntos.
Y por la noche, se reveló otro secreto. El más importante. El teléfono de Mason sonó cuando el sol ya se estaba poniendo. Era Colin, su asistente. ¿Pediste más información? Entonces, pregunté en el pueblo sobre este caso. Mucha gente allí sabía de él. Resulta que, señor Cooper, un residente local vio 3 SUV negros persiguiendo el auto de su hermana. Llegaron al lago. Según un testigo presencial, el automóvil fue empujado allí. Las manos de Mason temblaron. ¿Has revisado la información?, preguntó. Sí, sabía que te gustaría leer el lago y me puse en contacto con el servicio. Ahora el auto fue sacado del lago. Contiene 2 esqueletos. No hay error. Los números coinciden. Esta es tu hermana y su esposo. Mason lloró. Emma se acercó a él. Se dio cuenta de que se trataba de su madre. ¿La encontraron? ¿Encontró? ¿Ella está viva?, preguntó la niña. Espero que esas fueran lágrimas de alegría. A los pocos días, los peritos realizaron una identificación y confirmaron que el esqueleto de la mujer pertenecía a Ruth, y el segundo a su esposo. Mason enterró a su hermana, ordenó magníficamente una enorme estatua de un ángel en la tumba. Todos los familiares y amigos estaban en el funeral. Después de eso, se sintió mejor. Se las arregló para hacerlo. Pude encontrarla. Ahora podría ir a su tumba, hablar con ella. También visitaba a menudo ese lago y siempre dejaba 2 rosas rojas en el lugar donde se detuvo la vida de Ruth. Ha pasado un mes. Mason comenzó a sentirse mal. Todo lo atribuía al estrés y al cansancio. Pero Melanie le dijo que se sometiera urgentemente a un examen, y uno completo. Tenía enfermedades crónicas. Como todo el mundo a su edad, y Mason sabía de ellos. Odiaba los hospitales, cada vez que encontraba nuevas excusas para no ir allí. Melanie ya estaba embarazada de 6 meses, no podía obligar a su suegro a acudir a ella, así que le pidió a Emma que hablara con él. Mi tío es un hombre saludable, deja de entrar en pánico, declaró y se negó a ayudar. Mason Cooper fue llevado al hospital de urgencia cuando tuvo una convulsión. Melanie se dio cuenta de inmediato de que el asunto era serio. Además de los signos evidentes de una exacerbación de la enfermedad pancreática, la tez de Mason ha cambiado. Se puso demacrado, comenzó a sudar con frecuencia y perdió fuerza. Esa noche el doctor salió del quirófano y dijo: «Hemos detenido la hemorragia interna, Melanie», dijo, «pero no hay nada más que podamos hacer. Todo es muy malo para él. El páncreas no funciona, a juzgar por su estado, está gravemente lesionado. No sé qué usó, pero tiene un tumor. Y por lo que he visto, es maligno. Dichos pacientes con un buen tratamiento pueden vivir varios años, pero con mayor frecuencia la factura se destina a los meses de la semana. Esta es solo mi conclusión preliminar. Tomamos una parte del tumor para analizarlo, esperaremos los resultados de la histología. Espero estar equivocado. Te lo digo como es, Melanie. Eres un buen médico y entiendes todo por ti mismo». Melanie agradeció a su colega. Era el mejor cirujano del hospital y nunca cometió un error en su memoria. Le dijo a su suegro que tenía una exacerbación del páncreas, que empezó a sangrar y los médicos lo detuvieron. Sucede. Pero Mason Cooper entendió todo a partir de sus ojos. Eres una buena doctora, Melanie, pero no puedes mentir. Estoy hablando de lo que se sabe ahora. ¿Cuánto me queda?, preguntó. Le hicieron una histología, confesó Melanie, hay señales de un tumor. Pero puede ser benigno. Con esto, puedes vivir en paz, toda tu vida. Y si es maligno, entonces habrá una operación, un tratamiento. Pero todavía viven con eso. Todo estará bien. Cooper Senior negó con la cabeza. Siento que me ha llegado el final, por eso no quería ir al hospital. Antes de tiempo quería estar con mi sobrina. Emma es maravillosa. Ella está interesada en los asuntos de la empresa.
La mantuve al tanto, y ella ayudará a Marcus cuando me haya ido. Melanie negó con la cabeza. «¿Te entierras temprano?», dijo. «Todos los hombres de nuestra familia mueren antes de los 60. Y yo tengo 59, como sabes. Estos son estereotipos. Anteriormente, la gente no vivía hasta los 30 años». Melanie quería animar a su suegro, pero él entendió todo por su mirada, y tal vez incluso antes, cuando llegó el malestar. Melanie no molestó a Marcus antes de tiempo. Pero cuando llegaron los resultados de la prueba, tuvo que decir la verdad. «¿Cómo es eso?». Marcus se pasó las manos por el pelo. Estaba en estado de shock. «Sucede. Tu padre dijo que su madre también sufría de un tumor de páncreas en esos días, realmente no lo trataron. Dijo que ella no tuvo tiempo de averiguar el diagnóstico exacto, porque fueron baleados». «Sí, así es. Iba a ir al hospital, pero no tuvo tiempo. Ahora hay formas de prolongar la vida. Solo necesitas que te traten. El tumor se puede ralentizar». Marcus no podía creer lo que estaba escuchando. Melanie aguantó, animando a todos, y Emma también estaba en estado de shock. Se negaba a creer que su tío se estaba muriendo. Dijo que todo esto era un error, una mentira, y se lo inspiró a Mason. Su negación fue una reacción natural. Acababa de encontrar a un ser querido y ahora se preparaba para perderlo. Mason vivió para ver el nacimiento de su nieta. Se las arregló para sostenerla en sus brazos antes de morir. Para sorpresa de los médicos de todos los familiares, Melanie tuvo una niña. Aunque todas las ecografías indicaban que habría un chico. La condición de Mason se estaba deteriorando rápidamente. Los médicos dijeron que puedes vivir durante años, pero en realidad resultó ser solo 3 meses. No se pueden nombrar las razones de su rápido declive, como si hubiera terminado el trabajo que lo había atormentado durante muchos años y hubiera decidido por sí mismo que estaba listo para partir. Encontró a su hermana, enterró su cuerpo en la tierra y fue tras ella. Cerca de la tumba de Ruth y su esposo, apareció otra tumba, Mason Cooper. Durante muchos meses las flores no se desvanecieron. Mason tenía muchos amigos, muchas personas que lo amaban y lo apreciaban. Colegas, amigos, familia. Emma llegó a la tumba, pero no sabía qué decir. En silencio se puso de pie y se fue, considerando el ritual del entierro una estúpida formalidad. «Él siempre estará conmigo», siempre decía, como si la negación no la hubiera dejado ir. Cuando se anunció el testamento de Mason Cooper, todos los familiares estaban en el salón, logró ingresar a Emma en la herencia. Consiguió una pequeña casa junto al lago, que a Ruth le encantaba. Pertenecía a su familia. Siempre por un tiempo incluso vivieron en él. Mason todavía era un adolescente entonces. Después de tantos años, la casa se sentó. Mason lo convirtió en una mansión de campo, arregló las paredes e hizo reparaciones, instaló un sistema dividido. Emma también heredó una pequeña cantidad de dinero. Esto sería suficiente para su propia vivienda en su ciudad. Y ahora poseía el 5% de la empresa, que estaba encabezada por Marcus. Ella podría recibir una pequeña cantidad de dinero cada mes. Sería un buen aumento de salario. Melanie se alegró sinceramente por ella, la abrazó. «¿Estás bromeando?». Emma le preguntó, esperaba obtener una parte significativa de la empresa y otras propiedades. «¿Mason tomó todo lo que una vez perteneció a mi madre y a mi padre, no merecía al menos su casa?». Melanie se sorprendió. Emma nunca antes había mostrado interés por las cosas materiales. Hablaba todo el tiempo de su familia, de la suerte que tenía de conocer a su propio tío. Pero la casa fue vendida. Mason compró otro. «No te preocupes, puedes vivir en su casa». «Todo lo que quieras», dijo Melanie. «Es una pena que no haya tenido tiempo de escribírmelo. Ahora, entonces, la casa te llegará. Tienes el tuyo y la empresa también fue a Marcus. Entero. Y traté de ser útil». «Yo también soy parte de esta familia», dijo Emma.
Melanie estaba confundida. Ella no esperaba tal reacción. Emma salió con la frase: «Te veré en la corte». Marcus y Melanie permanecieron de pie, dándose cuenta de lo que había sucedido. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una concentración de codicia y malicia. Ella no era así, se quejó Melanie, probablemente la pena lo hizo. Marcus negó con la cabeza. Se lo conté a mi padre, pero tú no. Inmediatamente noté que este familiar tenía un estigma en el cañón. Se subió a todas las grietas de la empresa, deseosa de estar presente en todas las negociaciones. Casi arruina el pedido. Habría ido a los competidores si no me hubiera apresurado a tiempo. Mi padre ya estaba enfermo entonces. Y ella, bajo la apariencia de una hija cariñosa, camina por la empresa como una anfitriona. Ni siquiera siento que pertenezco allí. Este es el legado del padre. No me sorprendería si ella no es la sobrina de mi papá. Déjalo caer, ella no es un regalo, por supuesto, pero no puedes culparla. ¿Recuerdas cómo lloró en el funeral? Tú también lloraste cuando el cuerpo de Ruth fue entregado a la tierra. ¿Y qué? Eso no te convierte en su hija. Si ella demanda, haré todo lo posible para exponerla. Ella confirmará su relación o se quedará sin nada. Emma siguió viviendo en la casa de su difunto tío. Ya se sentía como una amante en él. Marcus y Melanie decidieron esperar. Nunca se sabe lo que dijo en el corazón volverá a sus sentidos. De hecho, no va a demandar, pensó Melanie de esa manera. Pero Marcus inmediatamente dijo que esperaba lo mejor, pero obviamente necesitaba prepararse para lo peor. Cuando llegó la citación de la corte, Marcus estaba fuera de sí. Aunque sea una pariente, no es una hija, ¿qué diablos le está subiendo? Él ya le había dado más que suficiente. No te preocupes, dijo Melanie, tratando de calmar a su esposo. Meció a su hija, Mrebel Cooper, en sus brazos. El nombre fue elegido para ella por el propio Mason Cooper. No pertenecía a ninguno de sus conocidos, pero simplemente le gustaba el sonido. La niña era notablemente similar a su abuelo. Y ahora, mirando sus hermosos ojos azules, cada vez que Marcus veía la mirada amorosa de su padre fallecido prematuramente. Marcus y los abogados de la empresa revisaron los documentos. Emma tenía una oportunidad real de formar parte de la empresa por sí misma. En los últimos meses, Mason tuvo la imprudencia de darle el derecho a firmar. Ella lo puso solo con su permiso. Pero el tribunal puede considerar esto como la contribución de la niña a la empresa. Su nombre estaba en el testamento. Y Emma insistió en que estuvo con Mason hasta última hora, que ella misma tiró de la compañía y trató a su tío muriéndose de cáncer. En este escenario, tenía buenas posibilidades de aumentar la participación o ingresar a la empresa. ¿Cuánto tiempo se llevará una persona así? ¿O diremos arruinarlo? El litigio se convirtió en un verdadero golpe para Marcus. Experimentó la tragedia de la muerte de su padre y su nombre se aclaraba constantemente en las reuniones. Además, Emma compuso tal leyenda que Marcus casi salta de su asiento para estrangular al reptil en el acto. Mi tío dijo que quiere hacerme copropietario de la empresa. Yo estaba más cerca de él que mi propio hijo. Esto puede ser confirmado por cualquier persona en la empresa. Traje varios testigos conmigo, y mi abogado los llamará para interrogarlos. He vivido en la pobreza toda mi vida, pero mi reclamo no es un afán de lucro, sino solo el cumplimiento de la última voluntad de Mason Cooper. La enfermedad se lo llevó antes de que pudiera dejar en mis manos la gestión del trabajo de su vida. Profundicé en los procesos de la empresa, estudié día y noche, estudiando la historia de la empresa desde los primeros días. No lo sé todo, Marcus, con el debido respeto, solo se está sentando allí. Los empleados de la empresa también le informarán al respecto. Nuestra empresa hace una gran contribución al desarrollo de la región, proporciona bienes y empleos a las personas. Me aseguraré de que florezca. Marcus, sí, por supuesto, quiere ayudarme con esto. Por el momento, limitó mi presencia en negociaciones importantes, cortó un departamento de la empresa.
Aunque soy accionista. Tras estas palabras de Emma, los pómulos del rostro de Marcus comenzaron a sonar. Apretó los puños. Melanie no estaba cerca. Ella estaba en casa con el bebé. Varios compañeros de la empresa, con los que Emma logró congraciarse, testificaron en contra de Marcus. Era duro, exigente, como su padre. Emma, al final resultó que, todo este tiempo estaba construyendo relaciones con el equipo, para que luego la apoyaran. ¿Realmente se había dado cuenta de todo? En casa, Marcus rasgó y metal, contando los trucos de su primo. Melanie tenía miedo incluso de decir una palabra. Pero eso no es todo. ¿Sabe quién le proporcionó un abogado? Melanie, ¿te caerás? Mi abogado se enteró de esto solo hoy, y yo estaba en completo shock. Este es nuestro competidor, el que está tratando de comprar Dundee Soft, Darren Sanders. Él le dio un abogado. No me pude resistir y lo llamé. Darren dijo que conoció a Emma en una de las reuniones de negocios y que le gustó. Naturalmente, a él le gustaba más ella que yo. Si Emma es propietaria de la mitad de la empresa, será más fácil para él tenerla en sus manos. Melanie negó con la cabeza. ¿No pensaste que Emma podría trabajar para Darren? Inicialmente, tu padre vio en ella un parecido con su hermana muerta. Y para ser honesto, no lo hago. Estudié anatomía humana. Y tal vez Emma tenga el mismo cabello que Ruth, el mismo peinado, pero es superficial. Forma de calavera, pómulos y rasgos faciales. No hay tantas similitudes. Marcus enarcó las cejas. Para empezar, ni siquiera pensó que todo podría ser una farsa. Dios mío. Entonces ella podría llevar a su padre a la tumba. Los médicos dijeron algo así como que estaba tomando algún tipo de veneno. E incluso rechazó el whisky de su amada durante el tratamiento. Señor, esta mujer es solo Satanás disfrazado de hombre. Al día siguiente, Marcus y Emma se reunieron con los accionistas en la oficina. Emma logró congraciarse con muchos, pero la mayoría aún evaluó adecuadamente la situación. Marcus ha estado en este negocio durante muchos años. Es el heredero directo, y fue a él a quien la mayoría de los accionistas vieron en la mesa del director de la empresa. Ya han sido apoyados por varias personas que durante mucho tiempo han estado insatisfechas con la gestión de Mason Cooper y deseaban derrocar al gobierno. Siempre habrá esos. Melanie dejó al bebé con una niñera y se fue a la casa de Mason. Sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Quería mirar alrededor, hurgar entre las cosas de esta mujer. ¡Guau! Porque Melanie salvó su vida con sus propias manos. Aquí está su gratitud. No es bueno pensar eso, pero Melanie se arrepintió de no alejarla y luego comenzó a sentirse culpable por todo esto. ¿Emma realmente arruinó a Mason? Melanie realmente quería encontrar al menos algo que ayudara a su esposo a deshacerse de ella. Faltaba la llave. Emma se encargó de eso. Pero la alarma se apagó. Aparentemente, olvidó apagarlo o nunca lo dominó. Melanie vio la ventana abierta en el patio y no pudo resistirse. ¿Dios? Si tan solo los vecinos no lo vieran. Susurró, quitando la malla y arrastrándose a través de una gran ventana de plástico. Melanie estaba dentro. Estaba limpio allí. El whisky favorito de Mason Cooper estaba sobre la mesa. Le trajo recuerdos nostálgicos a Melanie. ¿Cómo lo extraña? Ella miró. Pero ella no tuvo que quedarse allí por mucho tiempo. Melanie encontró un paquete de una poderosa droga en el bote de basura en el fondo. Como enfermera, sabía con certeza que la droga simplemente destruye todo el tracto gastrointestinal. Y está categóricamente contraindicado en enfermedades del páncreas. ¿Se lo agregó a Mason? ¿De qué más es capaz esta mujer? Cuando estaba a punto de irse, Melanie notó un trozo de papel que sobresalía de detrás de la mesa de la cocina. Al parecer, llegó allí por accidente. Lo recogió, se sacudió las telarañas y jadeó. Era una prueba de ADN. Mason Cooper ordenó una prueba de ADN unos días antes de su muerte.
Así que dudaba de que Emma fuera su sobrina. Y no en vano la prueba decía que ella tenía 99 y 9 no era pariente suyo. Aquí están las noticias. Así que ella es solo una estafadora. Pero, ¿qué pasa con todas estas historias que contó su padre? Melanie apenas logró esperar a Marcus. Llegó a casa de buen humor. Hola, cariño. Marcus besaba habitualmente a Melanie en la coronilla. ¿No vas a creer lo que pasó hoy? Emma mostró una completa incompetencia. Y algunos accionistas dijeron sin rodeos que ella no debería interferir en los asuntos de la empresa de ninguna manera. Trataré de pagarle, le compraron sus acciones y ya está, se regocijó. Melanie le entregó un paquete de píldoras de prueba de ADN y le contó todo. Qué imprudente de su parte. La mejor manera de ponerlo en acción. Creo que tenemos que decírselo al padre de Emma, dijo Melanie. Hacia la tarde, Melanie, Marcus y Colin se dirigieron a la casa donde Mason había estado parado no hace mucho. Al ver a un matón familiar a través de la ventana, el padre de Emma corrió por la casa de un lado a otro. Pero no había a dónde correr. Iré primero y te diré cuándo será posible que entres. El señor Cooper y yo siempre hemos hecho eso, explicó Colin con una sonrisa. Esta vez el hombre era más hablador. Le abrió de par en par a Marcus la verdad. Sí, y al diablo contigo, y con ella también. ¿No tienes idea de qué tipo de persona es mi hija? Yo mismo no soy un regalo. Pero Emma es una demonio. Y aun siendo niña, tiró al pozo a la niña de la vecina porque tenía un vestido más bonito que el de ella. Estudió mejor que nadie, pero empezó a hacer novillos. Bebió, fumó un poco de basura. Cuando me dijeron que ella organizó un burdel en nuestro pueblo con tontos locales, simplemente me sorprendió. Melanie levantó las cejas. ¿Arreglado? Sí, esta es mi hija. Te mentí. La última vez, Emma dijo que era necesario. Ella me chantajeó. El caso es que entonces, hace 20 años, traicioné a mi amigo. Tomé el dinero. Los necesitaba para alimentar a mi familia. Hermanos en autos negros me custodiaron y ofrecieron una buena cantidad. Escucharon el teléfono de tu tía y supieron que vendría su familia. Cúbrete de mí. Estuve de acuerdo con los bandidos, tomé el dinero y cuando entraron al patio, simplemente salí de la casa. Pensé que los matarían allí mismo. Los bandidos los subieron a un auto y les dijeron que fueran directamente al lago. Cuando entré a la casa, vi que su hija había salido del dormitorio. Estaba durmiendo y los bandidos no la vieron. En realidad, estaba preocupado por el niño. Querían eliminar competidores. En ese momento se trataba de mucho dinero. Así que obtuve mis 30 monedas de plata y me quedé con su hijo, que quedó huérfano por mí. Mi esposa Lala era una persona muy difícil. Tenía mal genio. Se apresuró a luchar. Y me crié en una familia religiosa, no estaba acostumbrado a golpear a las mujeres durante toda esta historia. Lala estaba con sus padres en otro pueblo con nuestra hija Emma. Sabía que mi amigo, el esposo Ruth también nombró a su hija. Llamamos, luego hablamos. Mi Emma nació con 2 semanas de retraso. Y le puse el mismo nombre. Estaba celoso, traté de ser como mi mejor amigo de la infancia y luego lo traicioné. Nunca me perdonaré por esto. Por otro lado, si no hubiera tomado el dinero, me habrían amenazado y se habrían salido con la suya de todos modos. Podría morir, podrían conseguirle a mi familia a mi hija. Era el mal menor para mí. No podía hacer otra cosa, estar bajo las bocas de sus armas. Se apresuró a luchar. Nunca me perdonaré por esto. Por otro lado, si no hubiera tomado el dinero, me habrían amenazado y se habrían salido con la suya de todos modos. Podría morir, podrían conseguirle a mi familia a mi hija. Era el mal menor para mí. No podía hacer otra cosa, estando bajo las bocas de sus armas. Nunca me perdonaré por esto. Por otro lado, si no hubiera tomado el dinero, me habrían amenazado y se habrían salido con la suya de todos modos.
Podría morir, podrían conseguirle a mi familia a mi hija. Era el mal menor para mí. No podía hacer otra cosa, estando bajo las bocas de sus armas. ¿A dónde vas, nuestra Emma?, preguntó Antón. Colin miró al intimidado dueño de la casa. La entregué a un orfanato y la dejé en la puerta. Era muy pequeña y apenas se acuerda. Escribió en una nota que sus padres habían muerto y su nombre era Sofía. Podía escribir su nombre, pero quería confundir las huellas. Sabía que buscarían a un niño con un nombre raro. Melanie y Marcus salieron de la casa. El pueblo estaba tan tranquilo, bueno. Horizonte, puesta de sol. Aire fresco y olor a heno de los campos. Paraíso en estado puro. Esperar. No le dije lo más importante sobre Emma. Mi padre los alcanzó en el umbral, mi Emma mató a su madre cuando comenzó a criarla. Se metieron en una pelea. No por primera vez, Emma se enojó tanto que atacó a su madre con los puños, la arrastró hasta el porche y la empujó. Allí abajo había un limpiabotas de hierro. Lala la golpeó, me rogó que no arruinara su vida y asumiera la culpa. Y acepté. Dijo que estaba borracho, tuvo una pelea con su esposa y ella cayó mal. Fui encarcelado por homicidio imprudente. Cuando me fui, ella vino a mí varias veces y luego desapareció. Antes de la visita de tu padre. Emma me llamó y me dijo que le mintiera a la persona que preguntaría por ella. Me dijo que dijera que no era mi hija, que era la hija de mi amigo muerto. Rechacé, pero me amenazó con decirme cómo había traicionado a mi amigo. Como él y su esposa fueron asesinados hace años por mi traición. Desafortunadamente, fue una tontería compartir esta información con ella. Estuve de acuerdo y mentí, sabiendo que ella era capaz de cualquier cosa. Ten mucho cuidado con ella. Su mano no flaqueará si te lanza un cuchillo, dijo y mostró una enorme cicatriz en su palma. En el camino de regreso, Melanie y Marcus permanecieron en silencio. No fue fácil digerir esta información. Melanie trató de hacerse a la idea de que la niña herida e indefensa que había ido al hospital era una psicópata peligrosa. Dijo que su padre la golpeó a ella y a su madre y la mató en estado de ebriedad. Entonces, ¿qué pasó realmente? Fue ella quien mató a su madre, obligó a su padre a sentarse por ella. Marcus consultó con un abogado e insistieron en una prueba de ADN. El mismo día, Marcus recibió una llamada que decía que el médico de la clínica había sido intimidado y le habían dicho que cambiara la prueba. Sin embargo, fue advertido sobre esta posibilidad de antemano. El médico no solo brindó información importante a la corte, sino que también nombró a las personas que lo intimidaron. Estos eran los competidores de la firma, cercanos a Darren Sanders. Consiguieron atraerlo, pues, al ser arrestados, sus subordinados cantaron como un ruiseñor y entregaron a su jefe. También hablaron sobre los planes de Sanders para hacerse cargo de la compañía de Marcus a través de la firma y cómo Darren encontró a Emma. Resultó que la niña no iba a conocer a su familia. Darren descubrió las debilidades de los dueños de una empresa rival y desenterró la historia de la desaparición de la hermana de Mason, Ruth, quien también tenía su propio negocio en esos años. Después de la muerte de Ruth, Mason dio un paso atrás y volvió a capacitar a la empresa en una dirección diferente. Se rindió a los bandidos, temiendo por su vida y por la vida de su familia. Estaba cansado de esta terrible guerra, porque ella ya le quitó a casi todos sus familiares y parientes. Darren acudió al padre de la empresa y descubrió la verdad. Estaba bebiendo en ese momento y charlaba todo como si estuviera en espíritu. Ni siquiera recordarás. Lo confundí con un compañero de copas común y corriente, ya que hay muchos de ellos en su pueblo. Darren encontró a Emma y la invitó a infiltrarse en la familia Mason. A través de Melanie, todo tenía que parecer natural. Al dar una confesión para aliviar su culpa, Darren Sanders dijo que la propia Emma saltó por la ventana para que sus heridas fueran graves. Lo hizo sin miedo con una sonrisa en el rostro, lo que asustó terriblemente a Darren. También admitió que él personalmente le suministró medicamentos de una farmacia. Dijo que no sabía por qué ella tomaba fuertes medicamentos recetados.
Fue solo más tarde que ella le confesó que estaba envenenando a Mason. No quería esperar demasiado para recibir su herencia. ¿Quién sabe lo que realmente sucedió? Fueron detenidos. Al principio se negó a hablar, pero luego habló. Habló solo una vez en una reunión personal con Melanie. No podía creer que Emma fuera tan terrible. Pidió una cita y la dejaron entrar. Dime, ¿no sentiste pena por Mason? También era una persona maravillosa. Me dijo que te ayudaría así. Incluso si resulta que no eres su sobrina. ¿Es cierto que lo envenenaron? Melanie sabía que era verdad, pero quería escucharlo de Emma. Ella destelló sus ojos y sonrió. ¿Por qué estás sorprendido? Su hermana y un hombre arruinaron la vida de mi familia, y mi padre ha sido atormentado por la culpa toda su vida. Su amigo simplemente no tenía derecho a arrastrarlo a tal problema. Y creo que hizo lo correcto al tomar el dinero. Servirles. Ruth y su esposo ni siquiera pensaron que estaban poniendo en peligro a mi mamá y mi papá. Eran más importantes que su propia piel. Entonces, ¿por qué mi padre tuvo que arriesgarlo todo por esos amigos? ¿Amistad? ¿Los amigos hacen esto? ¿Tales amigos para un baúl? Sí, al museo. Sí, envenené a Mason, pero te diré que habría llegado a esto de todos modos. Bebió, se enfermó, no durmió. Acabo de acelerar el proceso. Pero pensé que solo estaba juntando las aletas mientras dormía. Y le dio cáncer. No estaba de acuerdo con el plan. Demasiado largo. Sin embargo, todavía funcionó como debería. Melanie miró la cara loca de Emma. Es decir, ¿te cortaste el pelo específicamente solo para parecerte a ella? Ella preguntó. Claro, Darren me llevó a una esteticista y me corrigieron los pómulos para que me pareciera más a ella. El peinado, el color de la ropa, todo estaba pensado. Por supuesto, no fuiste lo suficientemente estúpido para ver el parecido. Pero Mason vio. Ese fue el cálculo. ¿Y si no lo hubiera visto, si no hubiera notado el parecido, y no le saqué una foto? Te habría encontrado, o habría ido a tu casa y visto a Mason. ¿Encontraría una manera de insinuarle a Elon a usted que soy pariente de la familia desaparecida? Sí, había 1000 opciones en mi cabeza. No lo sabes, pero mi inteligencia es superior a la de Einstein. Todos ustedes son solo un montón de ovejas para mí. Melanie se puso de pie. Entonces, ¿por qué eres tan inteligente que terminó tras las rejas? Ella preguntó. Los ojos de Emma se iluminaron con un brillo travieso. Avaro. No había necesidad de demandar. Pero he aprendido mi lección. Estaré libre y los visitaré a usted y a su hija Mrebel. Nos encontraremos de nuevo, créeme. Melanie salió corriendo de la celda ante la fuerte carcajada de Emma. Ella rió con alegría. Se las arregló para asustar a Melanie. El tribunal no pudo vincular el envenenamiento de Mason con el caso. Marcus no consintió en la exhumación del cuerpo. Sí, ha pasado demasiado tiempo. Difícilmente hubiera ayudado. Emma solo fue condenada por fraude durante 1 año. Darren también recibió un término, pero condicional. Su empresa pronto se vendió, y el propio Darren se apresuró a abandonar la ciudad, donde cada segundo sabía sobre este caso de alto perfil. Melanie y Marcus plantearon varias instancias y lograron encontrar a la verdadera hija Ruth. Resultó que la niña creció en un orfanato, y luego desaprendió y regresó a sus paredes ya como maestra. Ella amaba este lugar y trató de darle a cada niño que se quedó sin sus padres calidez, amor y cuidado. Su nombre era Sofía. Al ver a la niña, Marcus derramó lágrimas y Melanie también. Ella los miró con incredulidad. ¿Viniste a adoptar un niño? Sofía sonrió. No, hemos venido a darte un padre y una madre. Más bien, habla de ellos, porque no están vivos. Este es tu primo Marcus. Para sorpresa de Melanie y Marcus, la niña no se levantó de su silla. Resultó que Sofía estaba paralizada.
No hace mucho tiempo, se cayó por la ventana mientras la lavaba y recibió una lesión grave en la espalda. Ahora sus piernas no obedecían, y las costosas operaciones estaban, por supuesto, fuera de su alcance. ¿Cómo trabajas paralizado? Melanie preguntó. ¿Te acostumbras a todo? Es cierto que me estoy acostumbrando. A veces quiero levantarme, pero no puedo. Yo olvido. Volverás a ponerte de pie. Marcus declaró con firmeza. Ahora vio un parecido real con Emma. Anton realizó una prueba de ADN y obtuvo resultados positivos. La hija Ruth ha sido encontrada. Qué pena que su padre no se haya dado cuenta de esto. Marcus llevó a Sofía a Suiza y allí se sometió a una operación única. Pagó mucho dinero, pero por ser un primo no había nada de qué arrepentirse. Cuando Sofía regresó, comenzó a vivir en su casa. Melanie se hizo cargo de ella. Sofía se recuperó aproximadamente un año después de conocer a Marcus y Melanie por primera vez. Continuó trabajando en el orfanato, se mantuvo fiel a sí misma, al igual que Melanie, quien, a pesar de las conexiones de su esposo y su gran dinero, continuó trabajando en una sencilla clínica de la ciudad y todavía aceptaba pacientes sin una política. Y ella ayudó a todos los que necesitaban ayuda. Emma fue trasladada a otra colonia. Ella trató de escapar, hirió a un guardia que trató de detenerla. Recibió un nuevo mandato, al parecer, ahora no dejará pronto la colonia de régimen estricto. Marcus transfirió la enorme casa de su padre a Sofía y le dio acciones de la empresa. La cuidó como a una hermana pequeña. Melanie también se enamoró de su verdadera hija Ruth como si fuera su propia hermana. Después de ir a trabajar, Sofía pronto comenzó una relación romántica con un hombre. Resultó ser Colin, el guardaespaldas de Mason. Se conocieron en el cementerio, donde Colin acudía a menudo, añorando a su antiguo jefe. Sofía también visitaba a menudo la tumba de sus padres. Empezaron a hablar. Colin dijo que estaba casado, pero su esposa lo engañó con su mejor amigo y fue con él. Colin la dejó ir. Tienen una hija común. Sofía estaba confundida. Le gustó la calidez con la que hablaba del señor Mason Cooper. Colin fue increíblemente conmovedor, romántico y cariñoso. Además, con él, Sofía se sentía como detrás de un muro de piedra, tanto en sentido literal como figurado. Marcus aprobó la elección de la hermana. Ahora Sofía y Colin se van a casar. Y Melanie y Marcus esperan su segundo hijo.